Preguntas y respuestas desde la Cábala. Hace 2 siglos, o quizás un siglo, en la Iglesia Católica decir judío era una mala palabra, porque el judaísmo eran los que no habían reconocido a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con la palabra judío en el mundo católico era prácticamente, había mucho antisemitismo en el mundo católico hasta el Concilio Vaticano II. Hasta que se dieron cuenta que Jesús era judío. Tardaron 2000 años a darse cuenta de esto. Porque hasta que se dieron cuenta que Jesús era judío, el judío era Judas, no Jesús. Por lo tanto, se dieron cuenta que Jesús era judío, se dieron cuenta que María era judía, se dieron cuenta que los apóstoles eran judíos, y esto fue un cambio muy grande a nivel mundial. Luego se dieron cuenta que Jesús era rabino, porque todo el mundo creía que era pastor o cura, no sé qué creían. Entonces también se dieron cuenta luego que Jesús era rabino, eventualmente que podía estar casado también, pero no me quiero meter ahí porque eso pertenece a las investigaciones de mi esposa. Eventualmente seguimos avanzando, creían que Jesús creó el cristianismo, más allá de las reglas. Esto también es mentira, Jesús murió sin saber que se iba a creer el cristianismo. La gente creía que Jesús no observaba la Torá, porque la gente creía que Jesús era cristiano, y cuando uno lee profundamente los evangelios se da cuenta que el principal mandamiento de Jesús no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El principal mandamiento de Jesús es el Shema Israel, en el texto de San Marcos 12, capítulo 28-32. Y cuando uno llega entonces a todas estas conclusiones y se caen los velos de millones de cristianos, y estamos hablando de que de la noche a la mañana se están cayendo el velo de 2.000 millones de cristianos en el mundo, y esto es muy fuerte, ahora leemos el capítulo 11 de Romanos y decimos, cuidado, que las raíces te sostienen a ti y que las ramas gentiles son ramas injertadas al olivo. El capítulo 11 de Romanos, Saulo de Tarso lo dice claramente, y se está cumpliendo la profecía. Entonces, para mí, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es una fase de la historia donde judíos del siglo I crearon un movimiento muy exitoso que se tiene que reintegrar nuevamente a Israel. Es decir, es un movimiento que ya hizo de alguna manera toda la vuelta. Es decir, se fue hasta la gracia luterana y volvió hasta la Torá. Hizo toda una vuelta, digamos, por el desierto. El cristianismo estuvo más o menos 2000 años en el desierto y tenía que entrar en la tierra prometida. La tierra prometida es la matriz, es decir, vuelve al útero de Israel. Y no pasa nada, porque volver a la matriz de Israel es algo natural. Es decir, es algo natural porque es la raíz del cristianismo. Es decir, la raíz del cristianismo es el judaísmo. Y cuando una persona cristiana a la mañana se levanta y dice, pero yo soy judía, porque en realidad sigo a un rabí, que sus enseñanzas son judías, sigo la teología de Pablo, que Pablo también es judío, sigo el Shema Israel como principal mandamiento, es que lo que ha pasado aquí es que por una serie de razones históricas, y sobre todo desde Roma, se quiso cortar con la raíz judía, y eso no se puede cortar. Eso no se va a cortar nunca. ¿Y por qué no se va a cortar nunca? Porque Jesús fue y será judío. Y a partir de aquí, en este punto, dado de que Jesús fue judío y lo será para la eternidad, el cristianismo volverá indudablemente a sus raíces. Un día se levantará uno, un día se despertará otro. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? El proceso todavía es más profundo. ¿Por qué no es solamente volver al judaísmo de tipo litúrgico? No es solamente ir a la sinagoga e ir a rezar, no. Ahora se está volviendo a la espiritualidad judía, a lo más de fondo, a lo que predicaba realmente Yoshua, es decir, a la Kabbalah, a la mística hebrea, es decir, al fondo de la Torá, al sod de la Torá. Ahora se está yendo a encontrar en las escrituras el verdadero reino, el Tikkun Olam. Estaba metido en las escrituras como el grano de mostaza que tenía que en alguna manera explotar y crecer. Y ahora está explotando el grano de mostaza, a pesar de los pastores, de los rabinos, del papado, a pesar de todo, la gente se da cuenta de lo que está pasando. Se da cuenta de que es judía del siglo I, se han levantado los huesos perdidos, los huesos secos del capítulo 1 de Ezequías. Estamos asistiendo a la resurrección del capítulo 1 de Ezequías. 2.000 millones de cristianos se dan cuenta que Yeshua de Nazaret proclamaba el Shema Israel. A partir de ahí somos todos Israel. Mal que les pese a los que les pese. Es la verdad de la situación. Sí es. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Está pasando de que
el pueblo de Israel, que sufrió tanto durante la historia, tiene que recibir a sus hermanos. Yosef tiene que recibir a sus hermanos. Es decir, porque ya no hay, ya estamos en los últimos momentos de la redención. Por eso los grandes cabalistas a lo largo de la historia dijeron que cuando las fuentes de la mística hebrea a todo el mundo llegue, y eso es lo que está pasando ahora, a todo el mundo llegue, ahí ya estaríamos viendo los pasos anteriores, los talones de la redención, como se llama en la tradición. Esto es lo que estamos viendo hoy, y cada vez más claro. Entonces, no importa qué análisis teológicos hagamos, no implica qué análisis políticos hagamos, cada cristiano dentro de él tiene un corazón firme. Este es un programa de Esencia TV. Somos uno. Gracias por suscribirte y activar la campana de notificaciones para apoyar nuestro contenido.